Yo nací en esta tierra privilegiada, en Oxapampa, esta tierra tan rica en flora, fauna y cultura. He vivido casi toda mi vida aquí y desde que tengo uso de razón vivo rodeada de naturaleza. Crecí con abuelos que amaban la tierra, las plantas y los animales. Y en mi adolescencia mi educación tuvo un enfoque ecológico que cambió mi perspectiva porque empecé a darme cuenta de toda la problemática medioambiental que estábamos viviendo y de cómo las actividades económicas que íbamos realizando iban generando un impacto súper fuerte. Entonces supe que yo quería ser un agente de cambio. Es por eso que escogí la carrera de Ingeniería Ambiental, lo que me permitió estudiar y comprender muchísimo mejor todo lo que siempre me había apasionado, a poder ver un punto medio entre el desarrollo económico y el cuidado de nuestros ecosistemas. Y hoy sé que gracias a la educación ambiental como parte de mi trabajo, puedo enseñar a niños y adultos a ver nuestras tierras y bosques con otros ojos, ojos de admiración, respeto y gratitud, porque todo lo que necesitamos para vivir lo recibimos de ella, y que estamos en un momento en el que es preciso tomar acciones de conservación, porque no podemos valorar sin conocer. Ella es Lucía Bodger, una joven de 24 años nacida en Oxapampa, en la Amazonía peruana, quien trabaja como intérprete ambiental en la reserva de Ulcumano. Lucía me habló sobre la importancia de la educación ambiental vinculada a la experiencia directa con la naturaleza, sobre la complejidad y la potencia de los líquenes y sobre los riesgos que enfrenta la producción de agua en el bosque de neblina. Junto contigo estudian otros jóvenes en Oxapampa interesados en la ecología y en la conservación. ¿Son muchos o son pocos? ¿Existe alguna clase de agrupación juvenil que se ocupe de estos temas vinculados a los problemas ambientales o es para ti una experiencia un poco más aislada? Mira, en Oxapampa la universidad tiene la carrera de Ingeniería Ambiental, que es una carrera bastante solicitada en Oxapampa, es una de las carreras más solicitadas en realidad. Y sí hay muchos jóvenes que estudian esta carrera, pero su enfoque es más por el lado de seguridad y salud ocupacional, no le dan un enfoque tan ecológico, ¿ya? Uno de los grupos que yo veo que sí marca la diferencia es el del CERNAM, que te cuento, porque son brigadas que se siguen formando hasta ahora con niños de colegio, de secundaria sobre todo, y también hay grupos de interés de la Reserva de Biosfera de jóvenes, pero no son tan activos en realidad. No se ve a los jóvenes yendo a hacer talleres o algo, ¿no? Son gente de fuera, turistas, por ejemplo, que vienen a Oxa a hacer turismo y como hacen ecoturismo, pues ahí aprenden, ¿no? Justamente en tu respuesta anterior mencionabas la importancia de conocer para poder conservar, ¿no? Así es. ¿Tú percibes que esta es una urgencia compartida por muchos actualmente o crees que aún hace falta que esa urgencia sea más atendida? Sí se está haciendo bastante. Yo creo que las personas han cambiado su mentalidad bastante respecto a años anteriores, pero sin embargo todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay que enseñar a todos, de preferencia a los más pequeños, porque ellos llevan los conocimientos a casa, ¿no? Hemos avanzado, pero hay mucho más por hacer todavía. La gente mayor, por lo que tú ves, la gente mayor en Oxapampa, ¿es consciente también de las necesidades de conservación o para ellos eso es algo que no es un tema que les preocupe? Así como hemos hablado de los jóvenes, un poco con tu ejemplo, ¿tú percibes algo semejante en la población de los adultos mayores? Ellos quizás están más desconectados del problema o están más empapados en el problema. ¿Tienes alguna percepción de eso? Mira, yo creo que sí son conscientes porque ellos han podido ver cómo ha cambiado el ecosistema en las décadas pasadas comparado con el ahora, ¿no? Porque incluso la cantidad de agua ha ido disminuyendo. Entonces creo que ahora ellos son conscientes de que las actividades económicas desenfrenadas que han realizado antes han generado una repercusión negativa en la actualidad. Así que sí son conscientes, ¿no? Sin embargo, hay agricultores o ganaderos que tal vez por su poca preparación, por su poca educación, no pueden ver más allá de las técnicas que siempre usan, ¿no? Y creen que lo que están haciendo no genera un impacto negativo o que la tierra tiene esa capacidad de regenerarse y regenerarse, ¿no?
Que es inagotable. Así es. Claro, esa idea de que la tierra es una fuente de recursos inagotable es una cosa muy extendida, ¿verdad? Así es, pero yo creo que estamos llegando a un punto en el que la mayoría de recursos se están volviendo no renovables por la cantidad de uso que damos, ¿no? Por ejemplo, el agua. Siempre se ha dicho que el agua es un recurso renovable, pero es algo que debemos cuestionarlo en realidad, porque si seguimos acabando con nuestros bosques, ¿dónde se va a producir el agua? Sí, de eso podrías hablar un poquito más. Justo eso me interesa mucho, el problema de la escasez posible, del riesgo de la escasez del agua vinculada a la tala, por ejemplo. Mira, Luzma, tuviste cuando viniste a Ulcumano, qué tan importante es el bosque de neblina, ¿no? Casi toda el agua que Oxapampa como distrito consume es de los bosques de neblina. ¿Y qué pasa? Que los campos agrícolas y los campos ganaderos han empezado a extenderse y extenderse y ir disminuyendo los bosques, ¿no? Entonces, el espacio para producción de agua ha disminuido notoriamente. Y con eso ha disminuido la cantidad de agua con que se cuenta también, ¿no? Y aparte que la población está creciendo y la demanda está aumentando. Así es, el estado de conservación de nuestros bosques está completamente relacionado con la cantidad de agua que podemos tener. Uno de los hallazgos en el recorrido por el bosque nuboso de Oxapampa fue escuchar a Lucía describir la naturaleza de los líquenes mientras veíamos miles de ellos a nuestro paso. Desde hace un buen tiempo, el pensamiento crítico, especialmente el pensamiento asociado al ecofeminismo, ha tomado a los líquenes como modelo para imaginar formas de existencia que pongan en cuestión nuestros modos de vivir en el presente. Elusivos a las categorías, son organismos dinámicos cargados de una suerte de sabiduría evolutiva, atravesados por procesos de cooperación que posibilitan la presencia de materia orgánica en lugares inhóspitos. Lucía, en la caminata que hicimos contigo por el bosque de Achaparrado en Ulcumano, tú describías las características de los líquenes, particularmente el hecho de que ellos no pertenecen exclusivamente al reino animal ni al reino vegetal, ¿no? ¿Podrías hablarme un poquito más de ellos? Ya. Los líquenes es una asociación simbiótica entre un hongo y una alga, ¿ya? Es una asociación simbiótica porque ambas partes se ven beneficiadas, a diferencia de otros tipos de relaciones en las que uno sale perjudicado, como el parasitismo, ¿no? Y los líquenes, al tener esta asociación, adquieren ciertas características que los hacen muy fuertes, por así decirlo, porque pueden colonizar espacios de la Tierra como los desiertos más áridos, el fondo del océano o incluso zonas congeladas. Pero sin embargo, también son muy sensibles a los cambios ambientales, sí, sobre todo a la contaminación del aire. Si un lugar empieza a incrementarse demasiado la contaminación atmosférica, los líquenes van a empezar a ser la primera especie en tener las consecuencias negativas. Se puede cambiar el color de los líquenes, van a disminuir su tamaño o simplemente van a despoblar el lugar, ¿no? Y se ha visto que cuando se limpia o se mejoran las condiciones de la calidad atmosférica, los líquenes vuelven a repoblar estos lugares. Aparte que también los líquenes ayudan a retener agua y al ser epífitas, ayudan a que otras plantas puedan echar raíces sobre ellas en los árboles, ¿no? Dan una especie de sostén a otras plantas vasculares. ¿Qué significan ser plantas epífitas? Una planta epífita es toda aquella planta que echa sus raíces sobre otra planta. Así es, por ejemplo, los musgos, algunos helechos, las bromelias que vimos en Ulcumano. Pero sin embargo, echan sus raíces en otras plantas, pero no son parasitarias, es decir, no dañan, no perjudican a la otra planta. Así es, hay varios tipos de relaciones en estas plantas, ¿ya? Una de ellas es, por ejemplo, el mutualismo, en la que la planta epífita va a hacer una relación con su hospedero, en la que ambas se van a ver beneficiados. Otro es el comensalismo, en la que una de las especies se va a beneficiar y va a perjudicar a la otra. Y hay una relación más en la que
el hospedero ni se beneficia ni se perjudica. Pero esa es la importancia de las plantas epífitas, ¿no? Cada árbol en realidad es un sistema muy complejo porque tiene cientos de especies sobre él. No es solo el árbol como nosotros lo vemos, ¿no? Es mucho más complejo. Qué maravilla. Entonces, ¿los líquenes siempre establecen relaciones mutualistas o no siempre? Los líquenes son una relación simbiótica, siempre. Un hongo más un alga. Y en términos de ecosistema, ¿qué, digamos, ventajas o qué aportes traen los líquenes? Ya. Una de ellas es que nos sirven como bioindicadores ambientales, como te decía. Los líquenes nos van a indicar la calidad del aire o también pueden indicarnos qué tan fragmentado se encuentra el bosque. 2, que ayudan en la retención del agua. Y 3, que ayudan a que muchas plantas vasculares, como te decía, puedan echar raíces sobre ellas, ¿no? Pueden servir como una especie de, ¿cómo puedo explicarte? Como un recipiente donde van a caer las semillas y van a quedar paradas ahí hasta que llegue el sustrato y las plantitas puedan echar raíces, ¿no? Así que los líquenes son muy importantes en el ecosistema. Aparte que hay líquenes que crecen directamente sobre el suelo también. Entonces ayudan a proteger al suelo de la erosión, por ejemplo. Hay mucha presencia de líquenes en Ulcumano, ¿verdad? Así es, líquenes y musgos, muchísimos. Entonces, ¿los líquenes tienen mayor capacidad de sobrevivencia que otras especies o no especialmente? No especialmente, pero sin embargo, la asociación que tienen entre tener una parte de planta, una parte de alga y una parte de hongo, hace que pueda adaptarse a condiciones muy difíciles, ¿no? Pero eso no le quita lo altamente sensibles que son. O sea, pueden vivir, como te decía, en un desierto muy árido, pero si sus condiciones ambientales se alteran, el líquen se va a ver afectado muy rápido. Ok. Quizás la última pregunta, Lucía, es ¿cuál es para ti el mayor riesgo en el que se encuentra hoy día la reserva de biosfera? La parte alta de Oxapampa, que sería Chontabamba, Huancabamba y Oxapampa, la principal amenaza es la agricultura. Sin embargo, en los distritos que se encuentran en la selva baja, como Iscosacín, Posuso, Bermúdez, es la ganadería. Se ve cómo acaban con extensos bosques, con árboles gigantes para expandir los pastizales. Y en Oxapampa pasa eso, como para la granadilla, sobre todo, ¿no? Para la agricultura. Y a eso se suma que no estamos logrando trabajar o calar en las personas, ¿no? Para generar conciencia en ellos. Y también nos falta buscar otras alternativas porque las personas necesitan trabajar, necesitan producir alimentos. Así que tal vez debamos buscar nuevas alternativas a las que las personas puedan dedicarse, ¿no? Nuevas opciones. En los bosques de neblina, necesitamos que el agua se precipite sobre las plantas, sobre una cobertura vegetal, ¿no? Entonces, cuando la superficie terrestre tenga más especies vegetales, más agua vamos a poder captar, más agua vamos a poder retener. Pero si esta superficie se encuentra desnuda, sin una superficie vegetal, lo que pasa es que el agua va a generar escorrentía, ¿no? Por lo tanto, el suelo va a empezar a erosionarse y no vamos a captar el agua que necesitamos captar. Aparte, estamos quitando el hábitat a los animales, ¿no? Los animales quedan encerrados en pequeños círculos de bosque y ya no tenemos el corredor biológico para que puedan reproducirse, para que puedan cruzar de un bosque a otro, porque hay especies como el oso de anteojos, por ejemplo, que necesitan ir lejos para buscar pareja. Y si los campos agrícolas los tienen acorralados, ellos dejan de aparearse también. Lo importante que es trabajar con los niños y los adolescentes, ¿no? Porque yo tenía 13 o 14 años cuando empecé a formar parte de la brigada ecológica que te mencionaba, y eso ha sido algo que ha influenciado directamente en que yo elija la carrera que elegí y el que me expliquen las cosas sobre las plantas, el ciclo hidrológico, llevándome al parque al Yanachanga Chimillén. De verdad que fue una experiencia totalmente distinta. Por eso sé que cuando los niños y también los adultos hacen las rutas en Ulcumano, regresan con una perspectiva totalmente diferente, comprenden mucho mejor las cosas. Y cuando tú comprendes, cuando tú conoces,
sabes por qué y para qué debes conservarlo.